Ya veremos si la paz social valía 20 céntimos. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Marzo se va a despedir entre paraguas y abrigos porque se nos viene un final de mes lluvioso y frío. Jordi Carbó, buenos días. Así es, se acaba la breve tregua de las últimas horas. Ya ahora mismo y hasta el mediodía la lluvia afectará Extremadura, Andalucía, también Castilla-La Mancha, de manera más débil la Comunidad de Madrid. Después, durante la tarde, nubarrones con chubascos y algunas tormentas en prácticamente cualquier punto de montaña de la península. Después se desplazarán a zonas próximas. Es decir, no serán muchas horas de lluvia como la semana pasada, pero sí se van a repartir chubascos por la mayor parte del país. De momento hoy quedando al margen gran parte del Mediterráneo. Las temperaturas hoy bajarán un poco, un descenso que será mucho más pronunciado a finales de semana. Es martes, es 29 de marzo, es el día que el Gobierno fijó y no sin dificultades por la presión exterior para aprobar un paquete de medidas que permitan suavizar, al menos de forma temporal, las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. No podemos prometer que no se advertirán los efectos de la guerra en nuestra economía y, por tanto, en nuestra vida. Pero lo que sí que podemos prometer desde el Gobierno de España es que nos vamos a desvivir por aplacar al máximo sus efectos. Y también podemos prometer que distribuiremos los sacrificios de forma equilibrada para que ningún sector, y menos aún los colectivos más vulnerables, se sientan desatendidos o abandonados a su suerte. En el paquete de hoy hay medidas con un acompañamiento algo literario que ayer desplegó Pedro Sánchez para acabar pidiendo a la oposición que se sume a ese plan y que permita validarlo en el Congreso de los Diputados cuando se vote. Tenemos más información por ustedes que por el Gobierno. En la propuesta del Gobierno se incumple el compromiso de bajar impuestos y en el ámbito energético la respuesta de Europa fue que no, y si el Gobierno tiene alguna propuesta en el futuro se la tendrá que presentar otra vez a las autoridades europeas y será aprobada o no. Y el PP de momento se resiste a dar un sí incondicional. Pedro Blanco, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Ahora sí, el Gobierno va a tener que negociar la letra pequeña con todos los grupos, con todos salvo Vox, que ha decidido quedarse al margen. Hoy el Consejo de Ministros aprueba la rebaja de 20 céntimos de los carburantes, el límite del 2% para la subida de los alquileres, los límites para los despidos en ERTE, los 10.000 millones en créditos ICO y otras partidas para los sectores más afectados por la crisis actual. A las 8:30 vamos a conversar con el portavoz del PNV en el Congreso. Es uno de los grupos que tendrá que decidir qué hace con sus votos cuando este plan llegue al Congreso. El Gobierno tiene que trabajar estas semanas junto a Portugal en su propuesta para limitar el precio del gas en la ecuación eléctrica, la singularidad ibérica que está pendiente de concreción y que ha provocado otra fricción entre los socios de Gobierno. Ayer Podemos ponía un precio tope para el gas y por la noche en hora 25 la vicepresidenta Calviño venía a acusar a sus socios de Gobierno de ser un poco frívolos. Pensamos que lo más razonable para que efectivamente baje la factura de la luz y baje el precio final tiene que estar en torno a los 30 euros. Me sorprende que alguien plantee en público una cifra cuando se está haciendo el trabajo técnico responsable de ver cuál es la que corresponde, ¿no? Quiero decir que son cuestiones muy complejas como para que uno diga, pues me gustaría tal número, ¿no? Es martes y ese día Rusia y Ucrania vuelven a sentarse a negociar. Y en la negociación algunos elementos interesantes. No solo Ucrania parece dispuesta a aceptar la neutralidad militar que le pide Rusia, sino que el Kremlin, que ya ha desterrado de su lenguaje eso de la desnazificación, ahora asumiría un futuro de Ucrania en la Unión Europea a cambio de su neutralidad. La negociación se retoma hoy mientras el ejército ruso sigue atacando sus objetivos lejos de la zona del Donbass. Ayer mantuvo los bombardeos sobre los alrededores de Kiev, donde las tropas ucranianas han vuelto a tomar el control de Irpin, decía ayer el alcalde de una de las ciudades del entorno de la capital que había centrado los ataques rusos estos últimos días. Y hoy Díaz Ayuso se va a Europa apenas unos días después de que la Fiscalía Europea haya reclamado la investigación del contrato para la compra de mascarillas por el que el hermano de la presidenta se embolsó 55.000 euros. Es una denuncia interpuesta por el PSOE de Madrid, alimentada por una ministra socialista y elevado a un organismo dirigido por una persona puesta a su vez por el propio PSOE. La presidenta
presidenta apenas da relevancia a una actuación que considera política. Ayer la Junta de Fiscales avaló que sea la Fiscalía Española la que siga investigando los posibles delitos cometidos en la concesión de ese contrato. La Fiscalía Europea se encargará solo de investigar el precio que se pagó por las mascarillas con cargo a los fondos comunitarios. Y hoy van a pasar más cosas. Hoy el Gobierno, por ejemplo, aprueba el nuevo currículo de educación secundaria obligatoria y el cambio en el peso que van a tener los suspensos para pasar del curso. Ya no va a ser el único criterio a tener en cuenta. Y hoy el Gobierno debe decidir si tramita, como propone el PP, un cambio del Código Penal para que se aplique prisión permanente revisable a los asesinos que oculten el cadáver de su víctima. Hoy en el Congreso estarán familiares de Diana Quer, de Marta Calvo o de Marta del Castillo. Y solo nos quedan Carlos Alcaraz y Paula Badosa en el torneo de Miami. Sampe, buenos días. Buenos días, Ángeles. Ronda de octavos a la que han accedido esta noche. En este caso, Carlos Alcaraz venciendo al croata Marin Cilic en 2 sets, 6-4 y 6-4. Su siguiente rival será el griego Stefanos Tsitsipas, número 5 del mundo. Se ha quedado fuera Pedro Martínez, que ha perdido ante el ruso Medvedev, y también Roberto Bautista, que perdió con el estadounidense Brovsky. Y en el cuadro femenino, Paula Badosa se va a medir a la estadounidense Pegula. Y esta noche, desde las 9 menos cuarto, segundo amistoso de este parón por selecciones, España-Islandia en Coruña. Terminará contrato en diciembre y se le sigue preguntando a Luis Enrique por su futuro. En Qatar estaré con España, en Qatar, y lo que pueda venir, ya veremos. Pero en Qatar seguro, vamos, he dado mi palabra. Me hace tanta ilusión que es imposible que haya ningún otro cargo que me apetezca más que representar a mi país en el Mundial de Qatar. Y entre otras finales de repesca se juegan las de Europa, ambas a las 9 menos cuarto también. Portugal, Macedonia del Norte y Polonia, Suecia. Los ganadores estarán en...